Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues los veía muy platicadores hace un momento. Ay, perdón, David, perdón. Pues como tú me dijiste, invita a todos los que quieras, yo invité a mi pequeña familia y a mi amigo Alejandro. Está muy bien, Tere, muy bien. No los escuchábamos, pero ya los escuchamos, entonces muy bien, muy, muy bien. Pues bienvenidos el día de hoy, un gusto coincidir como siempre. Ahora nos tocó por Zoom una conferencia. Entonces, pues darles la bienvenida. Muchísimas gracias por darse este tiempo para compartir, este espacio para que podamos tener un momento de reflexión, un momento de autoconocimiento. Yo me acuerdo hace muchos años, me daba por estructurar muy bien mis temas y tener muchas diapositivas y presentaciones y cosas por el estilo. Y con el paso del tiempo, pues le he perdido un poco de valor a ser tan estructurado en ese sentido. Si tengo una presentación y sí conseguí algunas imágenes que se me hicieron bonitas para el día de hoy, pero creo que tiene más que ver con el encuentro, tiene más que ver con este descubrimiento que podemos ir haciendo en conjunto. A veces digo, pues ahora de qué vamos a hablar, o sea, y ahora qué les voy a decir, y ahora qué les voy a compartir, y creo que sí hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué compartir, hay mucho que entender sobre nosotros mismos, sobre las implicaciones en nuestra propia vida, y creo que de alguna manera todos queremos estar en algún mayor bienestar, ¿no? Queremos estar un poco más expansivos en la vida, queremos sentir una mayor resonancia, sentir una mayor conexión con la vida. Y creo que eso nos mueve, ¿no? Nos mueve para ir buscando el bienestar. Hace tiempo recuerdo a una paciente que estaba sentada en el sillón del consultorio y me decía, es que yo creo que yo ya no quiero vivir. Y le dije, bueno, y este, estás aquí en el consultorio y estás sentada y me estás viendo y respiras y parece que tu corazón late y escucho esto que me dices de que no quieres seguir aquí y veo también que hay otra parte que te trajo el día de hoy a terapia, ¿no? Y te trajo a consulta y creo que hay algo que nos sigue moviendo en nuestro interior para estar vivos, estar mejor, estar más expansivos. Y desde allá quisiera como iniciar este trabajo, ¿no? Y creo que somos una escuela, o pienso que somos una escuela que buscamos, creemos, es una de nuestras banderas importantes, el autoconocimiento, ¿no? Y invitamos a todos nuestros alumnos, a las personas que también vienen a terapia en la escuela, a que se conozcan más, a que puedan mirar hacia su interior y puedan descubrir este, cosas de uno mismo, que puedan descubrir que eso que antes llamabas obstáculo, a lo mejor también tenía una razón de ser, ¿no? Y algo también te venía a aportar. Y a veces creo que, o por lo menos lo he vivido yo así, lo he comentado últimamente en clases, que los pacientes en su propia necesidad y nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos a un lugar de ayuda, a un lugar este, de terapia, pensamos que el terapeuta es un cirujano, ¿no? Y le decimos, vengo a que me cortes mi tristeza, vengo a que me extraigas mi ansiedad, vengo a que, como cirugías, ¿no? Como cortes y sacar y cortar. Y creo que al final no se trata de cortar, no se trata de, de quitar,
¿Cuántas veces no nos ha pasado? Déjenme acercarme un poco el micrófono. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de alguna forma queremos quitar el obstáculo, ¿no? Yo he escuchado mucho quitar nuestras lealtades familiares, ¿no? Creo que ahorita hay una dinámica muy fuerte de vamos a cortar las lealtades familiares, ¿no? Vamos cortando todo esto que tenemos heredado, vamos cortando todas las dinámicas del sistema familiar, vamos cortando todo lo que traemos. Y creo que la intención de cortar, la intención de quitar, pues es una buena intención, porque busca la mejoría, ¿no? Sin embargo, creo que al final es autoconocimiento y es una mirada hacia adentro. Entonces, a veces no sé desde dónde partir, pero creo que el día de hoy un buen punto para partir es comprender, ¿no?, que existe una vida exterior, pero también existe una vida interior. Entonces, me gustaría por un instante nada más que te des un instante para cerrar tus ojos y empecemos este ejercicio entrando dentro de ti. Y así con tus ojos cerrados puedas tomar una respiración profunda y puedas empezar a sentirte a ti misma, a ti mismo. Puedas percibir cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo están tus emociones. Y hace poco escuchaba una metáfora muy bonita que me gustaría que hiciéramos en este momento, de sentir tu cuerpo como si fuera una montaña muy grande, y que puedas sentir la presencia de esa montaña como una estructura, que sientas tu cuerpo como una montaña. Siente si esa montaña en este momento se experimenta arraigada a la tierra. Siente cómo es la tierra de esa montaña, cómo se sienten las piedras de esa montaña. Y date el permiso, como montaña, de sentirte muy conectada con la tierra. Y también observa y siente cómo la montaña está rodeada de flores. Y siente todas las flores que están alrededor de la montaña. Y siente esas flores como tus emociones. Y observa cómo está tu estado emocional en este momento. ¿Qué flores habitan en la montaña? Son flores de gratitud, son flores de enojo, son flores de impaciencia, son flores de confianza, son flores de esperanza. Solo observa de qué vegetación está puesta tu montaña, qué flores tiene tu montaña. Y acéptalas así, tal y como son. También percibe los manantiales de esa montaña, las cascadas de esa montaña, como tus pensamientos. Y observa
si esos pensamientos, esas cascadas, son ríos muy ruidosos, son ríos muy tenues. Solo observa, sentir que eres una montaña, que tiene flores, que tiene agua, que son los pensamientos. Y siente el pico de la montaña. Y percibe cómo ese pico se conecta con el cielo. Se conecta con las estrellas. Se conecta con las galaxias. Se conecta con lo más profundo que podrías ser tú. Si no te llamaras como te llamaras, si te llamaras de otra manera, ¿qué es lo que conservarías de ti? Si hubieras nacido en otra parte del mundo, ¿qué es lo que conservarías de ti? ¿Cómo le llamarías a esto dentro de ti que no tiene identidad, que no se manifiesta a través de un yo? Y entra en contacto con eso. Y si el día de hoy sientes que esa montaña es bendecida, ¿qué palabras de bendición descienden desde el cielo, desde las estrellas, desde las galaxias, hacia esa montaña? Y siente un momento de presencia nada más, de ver el río de tus pensamientos, las flores de tus sentimientos, la presencia, la corporalidad de tu montaña. Te invito a que en ese estado abras tus ojos a tu ritmo, a tu tiempo. Y me gustaría ver si puedo ver si podemos empezar con una con una pequeña con un pequeño poema. Y este poema, según yo, es de un autor que se llama Cummings. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Y como no lo tenía muy planeado que veríamos ahorita este poema, déjenme ver si aparece fácilmente. Que se llama Bendiciones. Miren, déjenme ver. Déjenme ver. Ahí voy. Miren, no quiere aparecer. Pero vamos empezando así y si llega, llegará. Entonces la idea del día de hoy es nuestra conferencia desde el vientre y tiene que ver con aprendizajes y legados transgeneracionales.
El primer concepto es reconocer y aprender que estamos en una resonancia, estamos en una conexión. Vivimos en un universo profundamente interconectado. Estamos en una conciencia integral que es impulsada por una armonía de equilibrios. Esto significa que no podemos hablar de un universo que está desconectado. Estamos en un universo donde todas las realidades están conectadas y pareciera ser que estamos en una especie de diapasón donde constantemente la energía de un diapasón está conectando con la otra realidad, ¿no? Es como si habláramos de ciertas frecuencias. Hay una frecuencia que está vibrando en cierta energía y esta frecuencia al vibrar pues va a hacer resonancia con lo que se está materializando. Aquí les pongo el ejemplo, ¿no?, de la persona con el diapasón y un árbol al lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer concepto que me gustaría que el día de hoy nos quedara muy claro? No es una casualidad que llegáramos a un sistema familiar. No es una casualidad los padres que nos tocaron. No es una casualidad estos temas que vienen desde el vientre materno. Son causalidades. ¿Y qué significa que son causalidades? Que hay algo que viene a través de todo esto como un proceso de aprendizaje hacia nuestro propio descubrimiento interior. Y creo que la primera pregunta, si estamos en un universo interconectado, en un universo que habla más un lenguaje de conciencia, ¿para qué resueno o cuál es el motivo de resonar en este sistema familiar y cuál es el motivo de resonar dentro de lo que sea que mis padres, mi madre, mi padre me hayan dejado a través de un legado? Y también cuál es esta resonancia o cuál es este para qué a partir de todas las situaciones que viví durante ciertos momentos de mi vida donde no necesariamente tenía control y era mucho más vulnerable, ¿no? Que me refiero a los momentos de la niñez y de la adolescencia. Y creo que hablaríamos de estos aprendizajes del alma, ¿no? Mucho de lo que los he estado invitando el día de hoy es este reconocimiento en nuestra propia alma. Y les dejaba esta frase de Brian Weiss que dice: somos más que nuestro cuerpo, nuestra mente. Somos seres hermosos, inmortales, eternos y llenos de amor y de luz, ¿no? Y tiene que ver con nuestro propio autorreconocimiento. Reconocer que dentro de nuestra propia realidad hay una realidad mucho más profunda de nosotros mismos. Nada más, a veces creo que nos cuesta mucho trabajo poder conectar y reconocer esto. Es decir, poder sentirnos bendecidos y sentir realmente que vivimos o transitamos a través de una bendición. Hace un momento, y tiene que ver con las causalidades, tiene que ver con los paraqués, les comentaba al grupo que voy terminando la clase, este cuento sufi en el cual está este gran creador, esta conciencia de algo superior, y llegan unos niños con un sabio, ¿no? Y traen unas avellanas con el sabio, ¿no? Y traen un bonche de avellanas. Y llegan con este sabio y le dicen: tenemos este bonche de avellanas, nos gustaría que nos lo pudieras repartir, ¿no? Y pongan ustedes que eran 5 o 7 niños, ¿no? Y agarra este sabio y les pregunta: ¿quieres que te lo reparta como lo repartiría Dios, o quieres que lo reparta como lo repartiría el hombre? Y entonces todos los niños se voltean y le dicen: como Dios, ¿no? Digo, acá se empieza a poner interesante, ¿no? Entonces agarra este sabio
y le da la mitad de las avellanas a un niño, ¿no? Le da un tercio al otro, le da un poquitito a uno, le da un poquitito menos al otro y a uno no le da nada, ¿no? Y creo que en ese momento entramos al reino de las causalidades, ¿no? Es decir, podríamos preguntar a quién le fue mejor o a quién le fue peor. Un día, me acuerdo cuando empezaba la maestría, me acerqué con el que era el director de la maestría, que era el maestro Sergio Vázquez, y le hice una pregunta, yo en mis complicaciones existenciales, ¿no? Y él agarra y me voltea y me dice, bueno, es que depende desde dónde, ¿no? Si tú me preguntas qué tan cerca, aquí en Guadalajara hay una glorieta que se llama la Glorieta Chapalita, si tú me dices qué tan cerca está la Glorieta Chapalita o qué tan lejos está la Glorieta Chapalita, va a ser dependiendo desde dónde lo vivas y desde dónde estés, ¿no? Si estás en Chapala y te hablo de la Glorieta Chapalita, hay una gran distancia, ¿no? Pero si estás por la Glorieta de los Caballos y hablamos de la Glorieta Chapalita, está más próximo, ¿no? Entonces, ¿quién recibió más avellanas y quién recibió menos avellanas? Y es favorable, es desfavorable, depende desde dónde lo queramos ver. Porque quizás el que recibió muchas avellanas toma mucho de la vida y puede dar aún más. Y quizás el que no recibió avellanas desarrolla habilidades y recursos para él mismo producir sus propias avellanas. No lo sabemos. Y esa es una de las cualidades misteriosas de la vida. Y creo y soy un convencido de que a veces es muy saludable permitirnos entrar en el misterio de la vida, en el no sé de la vida, ¿no? Como que la vida tiene esta capacidad de podernos sorprender. Por lo tanto, quiero pensar que en estas capacidades que tiene la vida de podernos sorprender, existen aprendizajes del alma. Pero también creo que estos aprendizajes tienen mucho que ver desde dónde me percibo y desde dónde lo quiero vivir. No es lo mismo sentirme, como lo dice acá, como ser un ser eterno lleno de amor y de luz, porque cuando viva las experiencias de la vida y los interprete desde acá, pues les voy a dar un sentido mucho mejor. Porque quizás pueda decir en ese momento, no llegó esto a mi vida en el momento en que yo lo esperaba, porque quizás me va a llegar mejor, o quizás tenía que ser diferente, pero era para un bien mío, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de causalidades. Y estas causalidades, estos sucesos que vienen, tienen que ver con nuestra propia resonancia y creo que tienen que ver con estos aprendizajes de nuestra propia alma. Entonces, les ponía como esta diapo, ¿no? Que dice, en el nivel más profundo de conciencia humana es el alma, ¿no? Lejos de una idea religiosa de que es trascendente e individual, sino como una resonancia encarnada con una totalidad invisible, indivisible del orden implicado. Es más profundo que el tiempo y el espacio, una totalidad integral e indivisible de todo lo que es. Es el fundamento que activa el ser, el pertenecer y el devenir, ¿no? Esta es una frase de Gilligan, pero me hace reflexionar mucho, ¿no? Número uno, es el nivel más profundo de la conciencia humana. Es decir, cuando hablamos del alma, Hellinger en algún momento hablaba mucho del alma y Joan Garriga se voltea y le pregunta a Hellinger, ¿qué es el alma? Y Hellinger se voltea y le dice, el alma es un lugar donde estamos unidos muchos y que tiene ciertos principios, ¿no? Que ayudan a que estos individuos que están conectados vivan en armonía y vivan en paz, ¿no? Y que a veces cuando estos principios no se viven o no se llevan, pues puede llevar a ciertos desequilibrios, ¿no? Entonces el alma parece ser que es un lugar donde los individuos estamos conectados, donde estamos en el todo.
donde es una profundidad existencial de nuestra propia conciencia. Es ese punto que hace rato les comentaba que, ¿cómo le llamarías a esta parte de ti que habita en ti, pero que no tiene identidad? Que no le puedes poner un yo. ¿Sí vamos? Y creo, y soy un convencido de esto, y lo escuchaba hace poco en una conferencia, que mucho del trabajo que se requiere a nivel psicológico, en la mayoría de los casos, va a requerir el desarrollo de componentes psicoespirituales. ¿Por qué? Porque necesitamos el desarrollo de la compasión, por ejemplo. Hay historias de vida que muchas veces no se van a poder entender. ¿Cómo podemos entender a veces cosas que suceden? Ahorita estaba viendo una noticia, por ejemplo, de una mujer que llevaba a un perro encadenado en el coche, ¿no? Lo iba arrastrando, ¿no? Con una cadena. Digo, ¿cómo se puede comprender una situación de una agresión hacia un animal que es inocente, ¿no? Creo que se necesitan ciertas cualidades mucho más transpersonales, mucho más de mirada psicoespiritual para poder entender ciertas cosas. Pero también esta conciencia del alma tiene que ver con un orden implicado, es decir, no es lo explicado, es lo que está dentro de. Quizás no es lo que se dice, es lo que se sabe y se siente. No es lo que se proyecta en la mente, sino es lo que se experimenta en el corazón. No es lo que se entiende a través de una conferencia, es lo que llega a tu corazón a través de la energía de la conferencia. Que es otra temática, ¿no? Porque a veces nos podemos llenar de teorías y podemos llenarnos de conocimientos y al final no sabemos absolutamente nada. Porque no hay un estado de ser, no hay un estado de mayor conexión con nosotros mismos, ¿no? Y con una realidad mucho más profunda. Y tener explicaciones de todo, pues no necesariamente nos va a satisfacer. Por eso cuando alguien llega a consulta y dice, quiero cortar mis lealtades familiares, yo me pregunto, ¿quién es el que quiere cortar las lealtades familiares? ¿Es el yo? ¿Es el alma? ¿Quién es el que quiere cortar lealtades familiares? ¿Quién es el que quiere decirle a los padres, les dejo todo a ustedes y yo no quiero nada de ustedes? Y yo soy mejor que ustedes y no los necesito. ¿Es la identidad o es el alma, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas veces nuestra propia identidad pues está conformada por adaptaciones que vivimos cuando éramos niños, ¿no? Por cierto, así noticia, se va a abrir un diplomado de adaptaciones de la infancia, están próximas las aperturas, por si quieren buscar ahí en nuestros canales. Entonces ahí les va, van a estar estas adaptaciones de la infancia, ¿sí vamos? Y estas adaptaciones de la infancia, pues va a estar peor, porque muchas veces ni es el alma, sino es este niño herido, adaptado, neurótico, que de alguna manera dice, yo quiero ser feliz, y escuché por ahí que para ser feliz hay que cortar con los ancestros. O yo escuché que para ser feliz, pues que mis padres se queden con todo lo que me dieron, no lo quiero. Entonces, creo que tienen que ser aprendizajes que se viven desde el alma, ¿no? Me queda claro hasta este momento, y si lo entendemos biológicamente, en el punto que nos encontramos en este momento, que en muchísimos sentidos somos la mejor versión de nuestros ancestros. Y lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que es importante. Cada momento es importante. Creo que ahorita es un momento importante. Somos la mejor versión de nuestros ancestros. ¿Y qué es lo importante en este momento? Durante mucho tiempo, una de las estrategias que se utilizaron fue la disociación. Es decir, si pensamos, y todavía yo lo escucho mucho en consulta, ¿no? Las abuelas que fueron robadas. O sea, imagínense que una persona tenga el derecho de robarte.
O sea, de treparte en un caballo y de llevarte porque él eligió algo para ti. ¿Sí estamos? Y estas cosas que se viven mucho dentro del árbol genealógico, pues creo que a las abuelas no les queda otra opción más que disociarse de esta historia. Porque no solo es que te roben, luego te embarazan. O sea, no sé si eso es producto de una violación o desde dónde entenderlo. Es muy doloroso. Y ante este evento tan doloroso, viene la vida de nuestra madre o de nuestro padre, ¿no? A través de que fueron robados, ¿no? Los abuelos, las abuelas. Entonces, ¿cuál es esta historia que tuvieron que hacer? Pues la disociación. O papá y mamá que de alguna manera querían dar lo mejor y empezaron a huir de sus propias necesidades. ¿Qué estrategia tuvieron que utilizar? La disociación. Ponerse ellos no como prioridad, disociarse de sus propias necesidades por tratar de darles lo mejor a los hijos. El problema, y esto es una realidad, que la disociación siempre es una buena estrategia a corto plazo. Pero a largo plazo no lo es. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Y eso que vamos evitando, eso que no le supimos dar un lugar, eso que no supimos darle un espacio en algún momento porque quizás no era posible, tarde o temprano va a volver a reaparecer de mil formas. Y creo que de alguna manera en este momento, por eso les digo, hablamos de momentos, vivimos un momento especial porque estamos en el momento en el que quizás podemos empezar a dejar a un lado tanta disociación para empezar a habitarnos un poquitito más, empezar a escucharnos más a nosotros mismos, empezar a escuchar más nuestras propias necesidades y dejar algo mucho mejor hacia la descendencia que va hacia abajo, ¿no? Es decir, que el simple hecho de que en este momento a nivel colectivo exista tanta apertura hacia estos temas, habla pues, de un momento de oportunidad, un momento de crecimiento. Y por eso yo creo que sí somos la mejor versión de nuestros ancestros en este momento. En descodificación por ahí existe una técnica que luego Adriana la comentaba como la buena ancestra, ¿no? Convertirme en la buena ancestra. Entonces voy a ser la buena ancestra de mis bisnietos, ¿no? De mis tataranietos, con este trabajo interior. Pero creo que también el trabajo del alma tiene que ver con hasta renunciar a esa idea de que lo voy a hacer por los demás. ¿Sí estamos? Porque si pienso que lo voy a hacer por mi descendencia, pues también me borro en mis propias necesidades. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes del alma? Entonces, me gusta mucho lo que se comenta a veces en descodificación, porque a veces hablamos de sentimientos transgeneracionales. Esto que les comentaba de la abuela, ¿no? O esto que les comentaba de, por ejemplo, un abuelo que vivió carencia. Y hay muchas formas en las que se puede manifestar la carencia. El abuelo que se quedó huérfano, la madre que se quedó huérfana, el padre que nunca más volvió a ver a su hijo, va a producir ciertos sentimientos. Y estos sentimientos, pues la estrategia del sistema familiar tuvo que ver con la disociación, y luego se va a producir dentro de la descendencia estos sentimientos transgeneracionales. Los sentimientos sistémicos surgen dentro de un sistema familiar cuando ciertas emociones o necesidades no son expresadas o vividas por los miembros que originalmente debieron enfrentarlas. Estos sentimientos, como quedaron disociados,
se transmiten a otros dentro del sistema, a menudo de manera inconsciente. Es decir, van pasando, ¿no? Y se van hacia abajo y se van transmitiendo. Y de pronto empezamos a experimentar enojos que no entendemos de dónde vienen, injusticias que no entendemos de dónde vienen, tristezas que no entendemos de dónde vienen, pues tienen que ver con sentimientos que fueron de alguna manera disociados, que de alguna manera no pudimos entrar en contacto con ellos. Quedaron disociados. Son sentimientos transgeneracionales. Estos sentimientos transgeneracionales lógicamente van a generar limitación en el desarrollo de nuestros propios padres. Es decir, venimos de un sistema, venimos de un desarrollo cultural y familiar. Y las dinámicas implicadas en nuestros propios padres generan narraciones dentro de ellos, ¿no? Entonces, imagínense en algún momento la abuela que fue robada, ¿no? Okay. Entonces, de ahí viene tu madre, ¿no? Y de esta situación, de donde viene tu madre, pues con qué limitaciones vinculares ya viene, o trae en su mente, o trae como en sus propias ideas, de las narrativas, ¿no? ¿Qué historia se cuenta sobre la llegada de ella a este mundo? ¿Qué historia se platica, ¿no? Estas narrativas pues son las que van a estar muy implicadas con las memorias que se dan en el vientre materno. Y entonces este es un tip que para mí es muy importante que tengan ustedes en cuenta el día de hoy. Estos sentimientos transgeneracionales, estas necesidades no satisfechas dentro del árbol genealógico, van a generar implicaciones en las narrativas de nuestros propios padres. Y estas implicaciones en las narrativas de nuestros propios padres, estos vacíos y estos dramas heredados, estos temas que no fueron asentidos, van a producir necesidades inconscientes en ellos. Va a haber una necesidad, ¿no? Es decir, si yo vengo de un gran dolor porque vengo de una madre que fue robada, quizás mi necesidad muy inconsciente, es que ninguna mujer vuelva a ser lastimada. Y si vengo con esta necesidad muy inconsciente de que ninguna mujer vuelva a ser lastimada, ¿qué va a ser? Pues una importante implicación en nuestra gestación. Entonces, algo que se propone dentro de la descodificación, que es el tema contundente que venimos revisando el día de hoy, es que el legado transgeneracional pasa hacia la gestación porque es la única manera en la cual estas necesidades de los relatos de nuestros propios padres pueden tener un conducto de salida si fueron disociados. Y recuerden, la disociación es una muy buena estrategia. Evitar el conflicto, evitar las situaciones. Miren, a lo mejor aquí me gustaría hacer como un planteamiento interesante. Y es algo que se trabaja mucho aquí en descodificación, que tendría que ver con sentimientos primarios y sentimientos secundarios. Los sentimientos primarios son sentimientos o emociones que una de las cualidades más importantes de ellos es que nosotros los podemos resolver por nosotros mismos. ¿Sí estamos? Es como, me enojo, pero yo mismo me hago responsable de la emoción que estoy sintiendo. No necesito que alguien más venga y se haga responsable de mi enojo. Ese es un sentimiento primario. ¿Sí vamos? Siento tristeza, ya hago lo que yo necesite hacer en mi propia autogestión, en mi propia autorresponsabilidad para gestionar mi propia tristeza. Es una emoción primaria. ¿Sí vamos? Regularmente la emoción primaria va a generar un movimiento corto que me fortalece, ¿sí estamos? O sea, me hace más fuerte. ¿Por qué? Porque lo autogestiono yo. No necesito que alguien más venga y resuelva mi emoción.
que esa es una gran diferencia de las emociones secundarias o los sentimientos secundarios. Las emociones secundarias o los sentimientos secundarios son emociones en las cuales le doy la responsabilidad al otro de que acomode la emoción. Entonces le digo al otro, estoy enojado contigo. Y ahora haz algo para que se me quite el enojo. Es una emoción secundaria, ¿así estamos? Es decir, no me hago responsable de mi propia emoción. Le dejo al otro la responsabilidad de la propia emoción. Entonces es como si me disociara de mi propia emoción, no la asumo y no asumo la responsabilidad que conlleva mi propia emoción, la dejo hacia el otro. Regularmente las emociones secundarias están llenas de victimismo. Regularmente debilitan. Regularmente cuando se expresan, el otro siente como una carga. ¿Sí, vamos? Porque como se expresa la emoción, el otro lo experimenta como si tuviera que cargar en ese momento la emoción del otro. Esa es una emoción secundaria. Las emociones secundarias provienen regularmente de la disociación de la emoción primaria. Es decir, no tuve un contexto, no pude expresar la emoción de manera directa, genero maneras muy indirectas, muy torcidas, muy como por acá, para tratar de expresar mi emoción y mi necesidad, pero de manera muy encubierta, ¿no? Que es ahí donde empezamos con la violencia pasiva, ¿no? A veces me encanta ver estas relaciones de pareja y ver cuántas cosas tienen pendientes por decirse, ¿no? Y muchas veces empiezan con dinámicas de presuposiciones, ¿no? O cosas por el estilo, así como, pues es que yo sí me preocupo por las cosas en la casa, ¿no? Es que yo sí me levanto temprano, ¿no? Así como, ¿y quién no? O sea, porque ahí hay una implicación, ¿no? Ahí estás implicando a través de esto que alguien no lo hace, ¿no? Entonces, es mucha violencia pasiva, ¿no? O estas danzas, ¿no? Yo siempre me preocupo por todos, ¿no? Violencia pasiva, sabe acá de, te voy a decir algo, pero te lo voy a decir de manera muy encubierta, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Porque luego podemos acabar en la dinámica en la noche, que creo que ya es la culminación de los sentimientos secundarios, de cómo te fue el día de hoy. Ya ni siquiera obtenemos una respuesta, ¿no? O sea, ya solamente es un gruñido, ¿no? Entonces ya calibramos el gruñido y decimos si es un buen gruñido de, pues el día estuvo más o menos, o es un gruñido de mucho enojo, ¿no? El día estuvo muy pesado, ¿no? Pero es una manera muy indirecta, muy indirecta de expresar nuestras propias necesidades. Creo y soy un convencido, no lo sé, ustedes me dirán lo contrario, en el árbol genealógico, por el contexto cultural que se vivió antes, era muy difícil que las personas tuvieran la capacidad de expresar sus emociones primarias, y sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque había circunstancias y situaciones de mucha violencia, que también las hay actualmente, pero allá era un sometimiento absoluto. No sé si logro transmitir la idea, o sea, era un sometimiento, o sea, la mujer no tenía voz y voto, o sea, no existía. O sea, la mujer estaba al servicio del esposo, que hacía muy difícil la expresión de las emociones primarias. Y era lógico que quedaran disociadas esas emociones, porque había mucho miedo, ¿no? Miedo a cómo voy a enfrentar yo esta situación yo sola. Situaciones así, ¿no? En tiempo presente, se los dejo de tarea por ahí. ¿Qué te impide en tiempo presente expresar tus emociones primarias y expresar tus necesidades tal y como son? Y poderlas manifestar de manera directa. Y poderlas compartir de manera directa, no de maneras indirectas y maneras que vamos buscando con muchas torceduras. Porque cuando hacemos eso, pues entran estos ruidos, ¿no? Y nos llenamos de ruidos en nuestras propias relaciones.
creo que no es una buena idea. Y esa es la consecuencia de esta diapositiva, ¿no? Entonces, llegamos a la gestación y llegamos a estas memorias que empiezan a implicarnos en nuestra propia gestación. En descodificación nosotros hablamos de un proyecto concepción, una gestación y un nacimiento. Y los primeros 18 meses de vida, ¿no? Luego varía y luego lo decimos de una manera y luego lo cambiamos y creo que depende de nuestro estado de humor que decimos estos meses, ¿no? Pero los otros sí son importantes. Proyecto concepción, cuál era este vacío que tiene que ver con cuál era el vacío, el drama heredado, ya la gestación, bueno, la concepción, la gestación y el nacimiento, ¿no? Y les dejé este estudio, me gustó mucho. Es un estudio que salió en el 2023, de que definitivamente las emociones prenatales afectan postnatal. Es decir, sí existe una correlación muy contundente de estas emociones que se vivieron dentro del vientre materno, estas emociones secundarias que mamá pudo haber vivido, estos sentimientos de abandono, estos sentimientos de injusticia, pues definitivamente todo eso que se vivió de manera prenatal afecta a nivel postnatal. Más estas necesidades y estos vacíos encubiertos, más estas disociaciones que vienen heredadas a nivel del árbol genealógico. Y que al final, pues pasa esto, ¿no? Papá y mamá discutían y estos conflictos internos que llevamos y se van a traducir también en formas de manifestación de nuestra conducta y nuestra propia biología. ¿Qué es la base de la descodificación? La base de la descodificación es poder entender estos conflictos, pero nosotros hacemos a la inversa. Nosotros en descodificación, o algo que nos invita mucho a la descodificación, es entender que el cuerpo y nuestras propias conductas tienen un lenguaje, y es un lenguaje comprensible y fácil de entender, que tiene que ver con una serie de posibilidades. Es decir, si tengo asma, ¿cómo puedo entender esto desde el área del desarrollo interior, del autoconocimiento y del crecimiento personal? Si todo el tiempo me estoy contando historias en mi propia cabeza, ¿cómo puedo entender a este historiador en un contexto del autoconocimiento, del desarrollo personal y del crecimiento y de la evolución? De eso se trata de descodificación. Es muy simple, la verdad. Y entonces lo que hacemos es ir descubriendo estos códigos que son probables, son posibilidades para que tú vayas conociéndote, ¿no? Entonces, imagínense, se da esta situación en la gestación, es decir, se da una amenaza de territorio, me siento amenazado por mis problemas familiares, y esto en descodificación nos da una idea de bronquios, ¿no? Como posibilidad, no como así es, ¿no? Pero nos invita como a esta parte, miren, ahí va, nos invita a esta parte de un territorio amenazado, ¿no? Que quizás, y quisiera que se llevaran mucho la reflexión el día de hoy, que quizás viene desde acá. Es decir, viene desde la gestación a veces. Y entenderlo, quien lo entiende también. Por eso todo el rollote que les dije en el inicio de la conferencia del día de hoy. Lo entiende el yo, lo entiende el alma, lo entiendo desde un aspecto mucho más profundo. Soy una víctima de que mis padres se peleaban antes de que yo naciera, o hay una causalidad en esto. Hay algo que vengo a aprender de esta circunstancia que me trajo a la vida, sí. ¿Sabes? Ahorita voy a ir a las preguntas, ¿va? ¿Sí vamos? Y luego, imagínense que vengo de esta historia heredada de mi sistema familiar, de estas broncas. Mi mamá
tiene como en su interior la vivencia de su abuela, que en la vida se va a volver a someter con algún hombre. Hubo muchísimas discusiones durante la gestación con un sentimiento de mucha amenaza. Crezco y sucede que yo no sé cuál es mi lugar en la familia. No sé si soy el hijo, soy el papá, empiezo como en estas dinámicas, ¿no? Donde no hay lugares claros dentro del sistema familiar. Y esto es algo muy padre de la descodificación, esto que les quiero compartir. Cuando se te unen estas dos, amenazan el territorio y no sabes cuál es tu lugar, en descodificación aprendes en ese momento que lo mejor que puedes hacer es ponerte como un historiador. Y cuando te pones como historiador, pues vas a empezar a platicarte en tus propias historias internas, ¿no? Donde te vas a percibir muchas veces como víctima de las circunstancias. También te puedes poner un tanto obsesivo sobre ciertas ideas y puede vivirse con algún tema a nivel del cuerpo, pero también puede ser a través de la conducta. Y entonces para poderlo descodificar o tomar conciencia, descubriendo el origen de dónde viene esto, descubres que una manera de salir de estas estrategias, porque el historiador o la idea del historiador es que te pones a platicarte historias para tratar de construir un lugar mucho más seguro donde sí tienes un lugar y donde no te sientes amenazado. A veces en nuestras propias ideas muy fijas o nuestras propias narraciones, pues muchas veces esos lugares son más seguros que esos que percibimos como amenazados y esos en los cuales no tenemos un lugar claro, ¿no? Que creo que se siente muy agradable tener un lugar claro, y por ahí se los dejo porque creo que puede ser muy bueno, tener este mantra, ¿no? El mantra hacia los padres, de decirle a los padres, papá, mamá, yo solo soy tu hijo. Es un mantra, ¿no? A la pareja decirle el mantra, yo solo soy tu pareja. Nada más, solo soy tu pareja. A veces espero que quede suficientemente claro, ¿no? Sin decirles, y no decirle a la pareja, no soy tu papá, no soy tu mamá, bla, 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 sino, solo soy tu pareja, ¿no? Yo, papá, mamá, solo soy tu hijo. Y decirle a los hijos, pues solo soy tu madre, solo soy tu padre, hasta ahí. Solo soy tu madre, solo soy tu padre, nada más. Y eso nos ayuda a sentir un lugar, ¿no? Con nuestros hermanos, decirles, solo soy su hermano y respeto su destino. Que respeten el mismo. Ese es el momento en el que nosotros nos percibimos que tomamos un lugar. Pero luego existe este tema de que secuestramos lugares. Y a la pareja, que solo es nuestra pareja, le damos 2 codazos y le decimos, ¿ya le hablaste a tu mamá? ¿No has hablado últimamente con tu madre? Y creo que es importante que la busques más seguido. Entonces, ¿cuál es el lugar que estás tomando en ese momento? ¿Sí vamos? Porque si le dices a mamá, a tu pareja, solo soy tu pareja, pues solo sé la pareja. Y la pareja tendría esta danza de respeto y dignidad mutuo, ¿no? Donde cada quien hace lo que le corresponde con su sistema familiar de origen. ¿Cómo van? ¿Bien? Cuando esto no se cumple o no se vive así y se viven estas dinámicas, pues lógicamente se puede crear este historiador, ¿no? Al final, algo importante, algo esencial, es que no todo está perdido. Y esto me gusta mucho, me hace reflexionar mucho, lo disfruto mucho, que es esta diapositiva, ¿no? La herida es el lugar por donde entra la luz, ¿no? Entonces,
estas situaciones que venimos, de estas heridas transgeneracionales, de estas disociaciones, porque la disociación implica una herida. Yo me tengo que disociar en una situación en la que yo no podía responder. ¿Sí vamos? Entonces la solución es la disociación. En los animales es hacerse el muerto, en nosotros es disociarnos. Nos zafamos de ese momento. Peter Levine, que habla mucho del trauma, habla de estos mecanismos, de que los animales se hacen el muerto cuando no pueden luchar o huir ante una situación, y los seres humanos nos disociamos, nos vamos a nuestras propias narrativas. Es una manera de hacernos los muertos en ese momento. La disociación implica una herida, porque fue un momento en el que me sentía amenazado y no me sentía seguro. Pero lo que sí te puedo decir el día de hoy, con todo lo que hemos hablado hasta este momento, es que no son casualidades, son causalidades. Y por eso la herida es ese lugar por donde entra la luz. Y te permite desarrollarte. Y te permite crecer y expandirte. Y te permite dejar algo bueno, ¿no? Tener una buena vida. Y no porque sea importante que el yo deje algo bueno, ¿no? Sino porque pusiste tus dones al servicio de la vida, y creo que de eso se trata. La descodificación nos ayuda a interpretar este lenguaje. Podemos comenzar a conocernos mejor a nosotros mismos y entender cómo la vivencia del trauma nos lleva a experimentar estas situaciones de falta de coherencia. Creo que al final lo que enseñamos mucho aquí y lo que quiero transmitirles es aprender a ver a través del espejo de la vida, ¿no? Y el espejo de la vida, pues, ¿qué te va a mostrar o qué te va a enseñar a través de tu cuerpo, a través de tus emociones, a través del otro? Pues, ¿cuáles son las situaciones que hay que aprender? ¿Cuáles son estas situaciones que hay que mejorar? ¿Cuáles son estas situaciones? ¿Cuáles son? ¿Sabes? Entonces, esa es la idea de la descodificación, como aprender a ver a través de este espejo de la vida. Al final, ¿para qué? Para la reconexión con nuestro interior, ¿no? Y esto era lo que les planteaba al inicio con la montaña, cómo la cúspide de la montaña se conecta con algo. Al final se trata de reconectar con lo que realmente eres. Y me queda claro que cuando pensamos en términos del alma, eres mucho más de todo lo que piensas que eres, ¿no? Entonces los invito por un momento a renunciar a esta idea de querer quitar o cambiar algo, ¿no? Sino los invito a querer conocerse y conocer más, ¿no? Conocer qué me ofrece en el espejo de la vida, cuáles son estas causalidades, cuáles son estos aprendizajes, y hacerme de herramientas, porque creo que son buenas las herramientas, nos funcionan como referentes en lo que yo voy construyendo mis referentes internos, porque creo que al final se trata de que todos los individuos logremos construir nuestros propios referentes internos y que sepamos ser comunidad donde todos nos van sumando, pero al final descubramos por nosotros mismos, ¿no? Porque creo que al final la verdadera respuesta de lo que estás buscando la tienes tú. Solamente tú. Bueno, pues un gusto. Vamos a leer algunas preguntas y ir sumando estas ideas, como para que vayamos como conectando con esto. Y Osvaldo, que de una manera extraordinaria el día de hoy nos va a apoyar a leer y a revisar miren, espérenme, porque cómo de que no iba a encontrar el poema. Leo el poema, denme un segundito, estoy en eso. Y pasamos a las preguntas, ya lo encontré,
Con razón no lo encontraba. El poema se llama Bendiciones y es de O'Donoghue, que creo que por eso no lo encontraba. Y dice: en el día en que el peso te agobie sobre los hombros y tropieces, que la arcilla dance para equilibrarte. Y cuando tus ojos se congelen detrás de la ventana gris y el fantasma de la pérdida entre en ti, que una bandada de colores índigo, rojo, verde y azul celeste vengan a despertar en ti un prado deleite. Y cuando el lienzo se desaliche o se vayan los hilos, en la ida del pensamiento, que una mancha de océano aparezca ante ti y que llegue a través de las aguas un camino de luz de luna amarilla para traerte seguro a casa. Que el sustento de la tierra sea tuyo, que la claridad de la luz sea tuya, que la fluidez del océano sea tuya, que la protección de los ancestros sea tuya. Y así, que un viento suave teja estas palabras de amor a tu alrededor, un manto invisible para cuidar tu vida. Se llama Bendiciones, de John Donoghue. Adelante, Os, ¿cuáles son nuestras preguntas? Muy bien. Bueno, primero vamos a saludar a los que nos empezaron a mandar mensajitos desde el inicio, Sí. que estuvieron conectados desde el principio: Erika, Albert, Angélica Marroquín, Delia Hernández, Claudia Campos, que nos estuvieron mandando saludos de buenas noches, Ana Lilia igual, Dina Luz, Rocío Servín, manda saludos. Estela Ortiz nos dice: David, gracias por regalarnos estos interesantes temas. Admiro tu actitud de compartirnos tu valioso conocimiento. Muchas gracias. Jay López nos dice: hola. Katy sí nos deja una pregunta, dice: ¿una mamá puede sanar a un hijo ya nacido o tiene que esperar a que aparezcan los síntomas? Y nos vuelve a comentar, dice: tal vez es rara mi pregunta anterior, pero ¿se puede ir sanando la madre y el hijo para reducir estas memorias del vientre? Yo creo que ahí, Katy, la idea o lo esencial es trabajar con uno mismo. Y es una dinámica que al final los hijos lo perciben y se siente de manera muy contundente. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en su interior y va acomodando cosas en uno mismo, los hijos sienten esa energía tan poderosa del cambio de los padres. Entonces, pues te invito a no necesariamente entrar en la dinámica de esperar como una consecuencia de algo, ¿no? Sino más bien pues seguir en esto que estás haciendo, que creo que es parte de que estés aquí, en tu trabajo interior y ir reconociendo como estos detalles, ¿va? Adelante, Oso. Listo. Raquel Cervantes nos pone: mi duda es así. En generaciones seguidas encontramos un mismo conflicto de amenaza en el territorio y pérdida de la figura paterna. Pregunta: ¿la madre y la hija pueden sanar si así lo desean por separado o deben sanar juntas al enterarse de cuál es la causa de la herida? Yo creo que la sanación es personal y al final es sistémica. Es decir, nos centramos, ¿no? Primero en nosotros, empezamos a trabajar en nosotros y luego, si hay algo que se implica dentro del sistema, habría que ver si realmente es algo que corresponde a que se ventile y que se vea dentro de todo el sistema familiar o puede quedar dentro de cada uno, ¿no? Por ejemplo, que creo que ahorita se va a conectar con una pregunta más adelante sobre los secretos, ¿no? Los secretos familiares. Algo que nos piden y que es esencial en el trabajo transgeneracional es que todos estemos conectados con todos. O sea, que todos aprendamos de alguna manera
a que todos estamos conectados. Este abuelo que subió a la abuela al caballo y la robó, en algún momento, pero esto es transpersonal, esto es una mirada desde el alma, es voltear hacia el abuelo y decirle, mejor abuelo no pude haber tenido, porque gracias a ti nació mi madre. Y gracias a que mi madre está aquí, tengo la oportunidad de poner los dones al servicio de la vida. Es decir, puedo hacer algo útil para mi vida, ¿no? Puedo hacer algo a favor de la vida, ¿no? Entonces, por ahí va mucho de la dinámica. ¿Qué onda, Oslo? Ok, Carla Rojas nos pone, como siempre un placer, muchas gracias por lo compartido. Angélica Marroquín nos pone, gracias maestro David, eres único, me encanta cómo lo explicas y lo compartes, bendiciones, gracias. Muchas gracias. Miriam Álvarez, gracias por ser. Katy Noriega dice que apenas se pudo conectar, pero va a quedar grabado ahí en Facebook para que lo puedan ver después. Ale Méndez, ¿cómo se trabajan cosas familiares si no se sabe mucho de la historia de ellos o hay secretos? Sí, miren, el secreto es una paradoja del sistema familiar, porque la función del secreto era proteger al sistema familiar con la condición de lastimar al sistema familiar. No sé si me voy a entender, es una paradoja el secreto. Entonces, el secreto fue secreto porque lo que se buscaba de alguna manera era proteger la integridad de los que estaban en el sistema familiar. Pero la consecuencia del secreto es que lastima el sistema familiar porque el secreto tiene como una tendencia a... porque fue una disociación, no sé si me voy a entender. Como fue una disociación el secreto, pues es una información que quedó inconclusa y que trata de votar, ¿no? Sobre todo en temas traumáticos. El problema es pensar que necesito conocer el secreto. Y es una trampa, ¿no? Porque, híjoles, se vuelve tramposo porque empieza como una intención ahí de voy a buscar, tratar de reconocer el secreto, y creo que a lo mejor no puede ser la mejor aproximación posible. Joan Garriga, en el libro de Constelar la Vida, que les recomiendo mucho que lo lean, si no lo han leído, altamente recomendado, da un ejemplo de una mujer que fue a un ejercicio de constelaciones y en el ejercicio de constelaciones le dijeron que su papá no era su papá y que era un secreto, ¿no? Entonces, ella luego llega y le comenta a Joan Garriga que había ido a esta constelación donde salió este secreto, donde su papá no era su papá y que qué hacía, ¿no? Yo supongo que Joan Garriga se ha de haber volteado y le ha de haber dicho, no sé, porque yo creo que por ahí va la respuesta, no sé. Pero como que hay que reflexionar un poco más sobre lo que sucedió, ¿no? No sabemos realmente, ¿no? Que sí o que no. Esta mujer siguió en la dinámica hasta que un día llega con el papá todavía vivía y le dice, me gustaría hacer una prueba de paternidad. Y tómala, que sí era su papá. Entonces, en un ejercicio como ese, pues se puso en evidencia que ella traía un problema con el papá. No sé si me voy a entender. Eso fue lo que salió en el ejercicio. La interpretación del que estaba manejando el ejercicio fue tu papá no es tu papá. Y yo digo, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar muchas ideas muy falsas. Creo que al final es voltear hacia adentro, ¿no? Y ver como estas dinámicas y no tanto esperar como respuestas de que los otros me tengan que decir exactamente sobre una dinámica, ¿no? Pero ahí mismo Joan Garriga da otro ejemplo en el cual dice que un muchacho siempre vivió muy enojado con su papá. Y cuando iban al ejercicio de constelación había como algo raro, pero, o sea, no se atrevían a aventurar a decir qué era, ¿no? Pero se veía un movimiento extraño. El abuelo, antes de morir, le marca y le dice, tengo que hablar contigo, al nieto,
y le dice, necesito decirte algo, no eres mi nieto, eres mi hijo. Y te puse en el lugar de nieto porque fuiste un hijo fuera del matrimonio y mi hijo te tomó como su hijo y ese era el secreto. Entonces, creo que es un tema muy, muy delicado el secreto, porque el secreto, la función era proteger al sistema familiar de algo que lo podía desequilibrar, pero pues también tiene una consecuencia, ¿no? En el sentido de que hubo una disociación de las emociones y de la congruencia. Sin embargo, creo que una buena frase es decirle a los abuelos y a los padres que sobre sus asuntos pendientes se los dejan a ellos y que si es saludable para ustedes y manejan esta confianza en su interior, creo que en el mundo de las causalidades, si hay una información que uno deba de saber, llega y va llegando la información. Entonces creo que es abrirnos a eso, a que la información nos va a ir llegando. ¿Qué otra voz? Que nos pone Ana Camelia. Muchas gracias, David. Un tema interesantísimo. Valió la vida escucharlo en el carro después de la clase. Hasta me paré en la meditación. Gracias mil. Y gracias por tu apoyo. Por nada. Ruth nos pone, buenas noches, agradezco la oportunidad de escuchar al maestro David, un placer. Brenda Aldrete, muy interesante información. David, qué gusto escucharte. Muchas Katy, gracias. muchas gracias. Como siempre, escucharte nutre mucho el alma. Vale. Patti Sedano, gracias por la oportunidad de escuchar, interesante conferencia. Katy Noriega, cuando no conociste a tu abuela materna, pero sabes que tuvo una vida muy trágica, ¿cómo trabajarlo? Número uno, decirle a la abuela pues, que veo este tema, ¿no? Pero vamos al punto. Y te invito, Katy, en algún momento a que lo hagas y que lo sientas, ¿no? Tengo una alumna, me encanta, ella estudió transgeneracional con nosotros y de pronto me platicaba de sus constelaciones en su comedor. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Agarraba las sillas de su comedor y lo ponía como representantes, iba poniendo allá, iba poniendo se iba parando en los diferentes personajes del sistema familiar, ¿no? Entonces, se me hizo muy bonito, ¿no? Porque puede ponerse en el lugar de la abuela, puede ponerse en el lugar del abuelo y ella misma hacer su propio ejercicio, ¿no? Entonces, experimenta, Katy, agarrar 2 sillas, 3 sillas, creo que 3 serían significativas. Sentarte en el lugar de Katy, sentarte en el lugar de la mamá de Katy, sentarte en el lugar de la abuela de Katy, ¿no? Entonces empezar a experimentar en estos 3 lugares y ver cómo va el movimiento, ¿va? Y creo que es muy, muy buena oportunidad. Chicos, vamos a ir cerrando el día de hoy. Les agradezco mucho. Yo creo que quedan algunas preguntas quedaron por contestar. Buscamos otra vez un espacio para coincidir y agradecerles, ¿no? La confianza de que hagan las preguntas y podamos conocernos aún más. Pues nada, agradecerles mucho su presencia, agradecerle a Consuelo que organice y facilite estos espacios como siempre, agradecerle a Osvaldo que pues bueno, siempre es un apoyo maravilloso y que agradezco mucho su presencia aquí en la escuela, agradecerles a los que se hicieron presentes y pues mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño y pues que estén muy bien. Cuídense mucho y un gusto coincidir con ustedes. Bonita noche. Gracias, David. Bye. Bye, bye. Bonita noche.